Y finalmente, por parte de la defensa, entonces, el uso de la palabra para el doctor Pedro Alejandro Carranza Cepeda, apoderado de Luis Alirio Mora Urrea. Gracias, su señoría. Eh, pues, su señoría, inicialmente tengo que indicarle que impugno esta competencia de manera muy respetuosa, con base en el artículo 341 del Estatuto Penal, debido, su señoría, a que dentro del escrito de acusación se observa a folios 4, 5, 6, 7 a 11, ¿sí? Para no mencionarlos todos, a 12, discúlpeme su señoría, una circunstancia de temporalidad que la propia Fiscalía General de la Nación, dentro de su investigación, conlleva a quitarle la competencia a esta honorable jurisdicción. Y la razón es, su señoría, que dentro del folio 4 de la acusación usted puede observar que siempre mencionan sencillamente actos hasta el 2016. Inclusive llama mucho la atención, su señoría, que cuando habla de la actividad de lavado de activos, indicó claramente en el folio 7 que el señor Luis Alirio Mora Urrea trae un listado ahí a mitad de la hoja en donde dice cuáles son los supuestos incrementos patrimoniales por justificar que la Fiscalía tuvo en cuenta para determinar que había un lavado de activos, y ahí arranca diciendo que es en el año 2007, año 2008, 2009, 2010, 2014, 2015. No aparece el 2016, tampoco aparece el 2017. Y pues eso es conteste con lo que mencionaron los demás profesionales del derecho frente a la circunstancia de temporalidad. Y esto se ve fácilmente desde el fundamento de la acusación fáctico y jurídico que está descrito en las hojas mencionadas anteriormente. No aparece ningún acto, ninguna conducta, ninguna investigación posterior al 2016. Su señoría, el acto legislativo, como usted sabe, 01 del 2016, proviene del acuerdo suscrito entre el anterior grupo narcoterrorista de las FARC y el gobierno colombiano. Ese acto 01 del 2016 establece entonces los mecanismos y la instrumentalización de ese acuerdo de paz, y por eso es que nace para abril 4 del 2017 el acto 01 del 2017. Y qué importante es ese acto constitucional, su señoría, pues ha sido capaz de reformar la constitución política. Y eso nos trae a un conflicto bastante particular, puesto que el artículo 250 ha determinado una competencia para la Fiscalía General de la Nación, y el artículo 231 superior también ha establecido una competencia para el conocimiento de esta clase de asuntos, porque hablamos de una conducta de lavado de activos. Sin embargo, su señoría, transitoriamente, debido al acto legislativo 01 del 2012 que estableció la justicia transicional, se abrió una puerta supremamente importante, una excepción a la regla, y le generó una competencia especial también para esta clase de conducta penal. Es decir, que con esto quiero decirle que el lavado de activos en la Jurisdicción Especial de La Paz es el mismo lavado de activos de la jurisdicción ordinaria, solo que los eventos de temporalidad, de cualificación y de las actitudes fácticas del delito, pues conllevan a saber cuál es la jurisdicción competente, por causa o con ocasión o en relación directa o indirecta del conflicto armado. Y su señoría, aquí tengo que mencionarle que esta investigación requiere con urgencia absoluta la intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Y por qué razón? Porque resulta que el señor Luis Alirio Mora Urrea fue secuestrado en el año 99 por el Frente 22 de las FARC. Eso ya lo sabe la Fiscalía General de la Nación, quien le ha contestado a este defensor desde la Unidad de Bandas Criminales conocer efectivamente que el señor Norberto Mora Urrea, aquí acusado, formuló denuncia colocando en conocimiento de la autoridad el secuestro de su hermano Alirio Mora Urrea. Secuestro, su señoría, que desafortunadamente no contó con la energía, la capacidad ni el apoyo
de la Fiscalía General de la Nación ni del Estado colombiano para volver a restablecerle la libertad. Esa tarea de restablecerle la libertad tuvo que hacerle la familia. Precisamente la tuvo que hacer el señor Uriel Mora Urrea, quien tuvo que enfrentar distintas clases de negociaciones a través de terceros hasta que logró el rescate. ¿Y esto por qué se lo cuento, su señoría? Porque efectivamente, ante la jurisdicción ordinaria, Luis Alirio Mora Urrea también es víctima de secuestro. Pero qué casualidad. Y es que la versión del señor Grajales, la segunda versión, extraña segunda versión del señor Grajales, después de que había dicho que no iba a decir nada más y que no tenía nada más que decir, se lo dijo al fiscal de extinción de dominio, ese 13 de agosto del 2017, termina diciendo en una versión posterior, el 18 de noviembre del 2017, que él sabía que Luis Alirio se había autosecuestrado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo represento también como víctima, pero aquí, como defensor, tiene una doble posición. Es decir, es víctima de acuerdo a la Unidad de Bandas Criminales de la Fiscalía General de la Nación y de acuerdo a las interpretaciones que desde el concepto de derechos humanos existe, inclusive la ley penal, porque tiene un daño. Y es acusado acá también porque estos sujetos, estos testigos dicen que él no fue secuestrado, que él se autosecuestró. Y llama la atención que eso mismo menciona de manera orquestada, se alcanza a leer en la versión de alias Muelas, quien dice, le digo esto para que Alirio no le diga que fue secuestrado. Es decir, que en este momento tenemos un grave conflicto entre saber si Alirio fue secuestrado o se autosecuestró. Y como es un hecho del 2016, anterior al 2016, y es un hecho claramente el conflicto colombiano, pues eso empieza a generar un fuero de atracción para Alirio y para su familia, señor juez, porque las peticiones que se han hecho ante la Jurisdicción Especial de Paz por parte de Luis Alirio Mora Urrea se han hecho como tercero y como víctima del conflicto, de lo cual le voy a correr traslado y convocación de protección para la familia, quienes son víctimas indirectas de ese secuestro. Seguidamente, su señoría, tengo que informarle que el acto legislativo 01 del 2017 estableció otras condiciones. Íbamos solamente en la que hubiera sido antes del 2016 y ya le hablé del secuestro, ya le hablé de la acusación, ahora le voy a hablar que es por causa y con ocasión. Entonces la propia acusación dice que esto lo hacían, de acuerdo al informe de inteligencia del DAS, que esto lo hacían era para financiar a el grupo de alias Romaña, el Frente 53 del Bloque Oriental. Es decir, que eso es con ocasión al conflicto. Y tiene una relación directa, porque recuerdo incluso que los testimonios que mencionaban a Norberto decían cómo él desde Mercafusa aparentemente, o desde el supermercado de Fusa, enviaba remisiones de alimento necesarias, importantes para la operatividad de esos frentes guerrilleros. Y tiene una relación y una participación en el mismo en cuanto a Alirio por otra razón extraña, y es que a pesar, su señoría, de observarse que Alirio es víctima por parte de la propia Fiscalía General de la Nación, tengo que informarle que las declaraciones de los desmovilizados lo unen, lo atan, lo vinculan desafortunadamente y de manera reprochable para ellos a la actividad de combatiente. Y esa es una condición que usted pudo escuchar en palabras de la doctora María Paula, cuando mencionaba que a Norberto los declarantes decían que habían ido a hacerle un ataque y que él había disparado contra una base militar. Lo mismo pasa con Luis Alirio, su señoría. No solamente aquí hay una confusión entre si es víctima o si es victimario, sino que además acá hay un elemento gravísimo, y es el de indicar que el señor Luis Alirio Mora Urrea, y lo dice Luis Grajales en su declaración del 18 de noviembre del 2017, cuando menciona que es que Luis Alirio decía a quién secuestrar. Y esa condición, su señoría, pues es una condición eminentemente de combatiente. Y también decía ese señor Grajales que Luis Alirio, además de decir a quién secuestrar y de dar información de a quién secuestrar, decía que era miliciano de las FARC. Pues aquí dice, en la hoja 3 de 11 de esa declaración de ese 18 de agosto, que Luis Alirio Mora Urrea hablaba seguido con Norberto Mora Urrea, eran bien cercanos. Eso me consta. Oposición, señor juez. Señor. La defensa está haciendo alusión a una declaración
que hace parte del juicio, son testigos que va a traer la fiscalía a juicio. Pues declaración en estricto sentido no existe, es un elemento material de prueba y si la defensa lo estima que es importante para sustentar su solicitud, no hay ningún reparo por parte del despacho. No estamos haciendo ningún análisis, ninguna valoración. La persona tendrá que declarar en un eventual juicio si es que allá llega. Entonces no hay lugar a la oposición. Continúa la defensa, por favor. Gracias, señoría. Entonces, este declarante entonces menciona que Luis Alirio Mora Urrea, ese man se hizo secuestrar, fue autosecuestrado y se fue tranquilo, dizque secuestrado para Ondas del Cafre, y se estuvo allá dizque secuestrado y estaba conmigo en un curso de guerrilla, en un curso de política y filosofía marxista. Esos cursos para meterse en la población y vender ideas guerrilleras. En esa misma declaración él menciona expresamente saber que él era miliciano de las FARC. Entonces, esa nueva posición dentro de este proceso pues hace que el fuero de atracción cada vez más lo llame. Como le mencionaba, este artículo 5 trae unas condiciones especiales, señor juez, y es la preferencia y la exclusividad cuando por temporalidad y por condiciones del conflicto se conozcan esta clase de eventos. Es decir, que solo desde el artículo 1, Luis Alirio Mora Urrea y su familia aquí acusada está llamada a acudir ante la Jurisdicción Especial de la Paz, y la jurisdicción ordinaria ha perdido la vocación de conocer esta situación. Además de eso, su señoría, tengo que informarle que el mismo artículo 5 estableció lo que mencionó mi profesor, el doctor Pedro Pablo, y que comparto totalmente, pues dentro de esa carpeta que le corrieron de traslado, su señoría, hay autos de sendos jueces constitucionales de garantías que dentro de diligencias previas para autorizar la intromisión en el derecho fundamental de la privacidad financiera y personal de Luis Alirio Mora Urrea y de los aquí acusados, su señoría, el motivo fundado siempre fue que él era de las FARC, que él era una parte importante de las FARC. Entonces hago míos también esa análisis que hace el defensor de Uriel Mora Urrea, su señoría. Igualmente tengo que indicarle que el acto legislativo, su señoría, ese es el artículo transitorio 5, pero cuando yo analizo de la propia constitución política que tengo aquí en mis manos, estoy leyendo de la constitución política, la misma que establece la jurisdicción ordinaria y las funciones para fiscalía y para los jueces penales. Esa misma constitución, señoría, establece en el artículo 5 una clarísima interpretación de quién es la autoridad competente. Cuando menciona, su señoría, en el capítulo 3, artículo 5, una parte que no fue mencionada por ninguno de los aquí defensores, pero que yo estoy en el deber de mencionarle, y dice: cuando se trate de delitos de ejecución permanente atribuibles a cualquiera de las personas sobre que la JEP tiene competencia, cuya comisión haya comenzado antes del 1 de diciembre de 2016, la JEP mantendrá su competencia respecto de ellos si con posterioridad a esa fecha no han cesado sus efectos, e inaplicará las sanciones propias y alternativas si concluye que se incumplieron las condiciones del sistema. En todo caso, corresponderá a la jurisdicción ordinaria la investigación y juzgamiento de los delitos de que trata el libro 2, capítulo 5, título 10 del Código Penal, lavado de activos, cuando ellos se cometan sobre bienes o activos que no hayan sido incluidos en el inventario definitivo acordado y elaborado durante el tiempo que las FAREP permanezcan en las zonas veredales transitorias de normalización en el proceso de dejación de armas. Y hago un énfasis, subrayo lo que continúa: siempre que se hayan realizado actos de ejecución después de la entrega definitiva de ese inventario. Y esto, su señoría, es algo que le tiene que dar absolutamente claridad para hacer caer en cuenta a esta honorable judicatura que no se tiene la competencia para conocer de esta situación que la Fiscalía postula en esa acusación. ¿Por qué razón, su señoría? Primero, porque si bien es cierto, se habla de un delito de lavado de activos que indica aquí ese artículo que conocería la jurisdicción ordinaria, también es muy cierto, su señoría, que hay una exclusión directa
y es cuando dice y siempre que hayan realizado actos de ejecución después de la entrega definitiva de ese inventario. Y usted puede observar que en el inicio de mi argumentación le manifesté que en la acusación no hay un solo acto posterior, en el caso de Luis Alirio, del 2015 en adelante. Y en el caso de los demás coacusados, discúlpeme que use ese término, tampoco existen. Es decir, que el acto de ejecución no puede pregonarse por parte de la Fiscalía General de la Nación. No fue imputado, mucho menos ahora puede ser acusado, porque le acerca se acerca a la doctora María Paula una verdad procesal indebatible, y es que esto ya no tiene modificación. Es decir, su señoría, que si la Fiscalía General de la Nación no está investigando actos de ejecución posteriores a la entrega definitiva del inventario, y este abre un campo de temporalidad supremamente diferente al que exigía el artículo 5 en su parte primigenia, donde decía que eran actos de antes del 2016, porque este trae un nuevo capítulo de temporalidad. ¿Y cuál es? El que se haya entregado definitivamente el inventario de las FARC. Y resulta, su señoría, que ese inventario definitivo de las FARC no ha sido entregado tampoco. Puede saberse que la Jurisdicción Especial para la Paz ha hecho un requerimiento al grupo político hoy llamado de las FARC, en donde le solicita la entrega definitiva del inventario. Y esto, su señoría, porque resulta que esas zonas veredales transitorias de normalización en el proceso de dejación de armas o los territorios territorios de normalización, puntos transitorios de normalización, fueron, de acuerdo al Acto Legislativo 01 del 2017, que estableció el mecanismo Fast Track, regulados a través del decreto número 1274 del 2017, su señoría. Y resulta que este decreto dice que esas zonas veredales y esos puntos territoriales sufrieron una transformación. Es decir, que esos sitios, su señoría, no han desaparecido, se transformaron ahora, como lo menciona ese decreto. En el artículo 3, discúlpeme, dice: la zona veredal transitoria de normalización y el punto transitorio de normalización, una vez terminados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del presente decreto, se transformarán en espacios territoriales de capacitación y reincorporación. ¿Y por qué tengo que ser yo el llamado a decirle esto, su señoría? Y es por una razón. Resulta que cuando el 14 de marzo, ante el juez segundo penal con función de garantías, la Fiscalía General de la Nación solicitó imponerle medida de aseguramiento a Luis Alirio Mora Urrea, lo hizo indicando que Luis Alirio Mora Urrea debía estar privado de su libertad para garantizar un fin constitucional. ¿Cuál? El de la fuga. Pero no se refería a la Fiscalía, y no lo dijo expresamente, por la no comparecencia, sino que mencionó que Luis Alirio Mora Urrea debía estar privado de su libertad y que así se garantizaría el fin constitucional de la fuga por su actitud frente a las víctimas del conflicto colombiano, que porque él sabía que los supermercados de los que era propietario hacían parte de los bienes de las FARC y que esos bienes no habían sido incluidos dentro de los listados de las FARC. Qué equivocada está la Fiscalía en el criterio muy respetuoso de este defensor. Pues como se lo demuestro, su señoría, la propia ley ha transformado las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización en espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y las FARC entonces, en ese orden de ideas, no ha entregado el listado definitivo de los bienes. Usted pudo observar, su señoría, que la doctora María Paula, defensora del señor Norberto Mora Urrea, le mencionó, le pidió a la Fiscalía que por favor le dejara ver a usted ese informe del DAS. Yo esperaría que la Fiscalía General de la Nación para el día de hoy ya hubiera satisfecho este requerimiento judicial que le está haciendo una autoridad judicial especializada como la Jurisdicción Especial de Paz, para poderle exhibir a su señoría, para poder discutir, para poder consultar, para poder tener acceso a esa información. Claro es que la Fiscalía ya los poseía desde hace mucho tiempo, pero como la Fiscalía duró más de 10 años con este proceso, solo hasta el 18, 19 y 20 de febrero, en el caso de Norberto Uriel y Edna Mora Urrea, lo utilizó. Pero para el caso de Luis Alirio Mora Urrea, lo utilizó para el 14 de marzo.
Al respecto, yo he acudido a juez de garantías constitucional para tener acceso a ese documento que él ya me había descubierto dentro de las audiencias preliminares. Y el juez de garantías ordenó que se me entregara, pero a la fecha la Fiscalía General de la Nación no me lo ha querido entregar, mencionando que eso obedecía a un acuerdo interno por fuera de las audiencias, pero acuerdo pues que no existe. Lo cierto es que creería yo, ellos no me lo entregan porque no han obtenido ese permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz y tampoco van a poder exhibírselo a su señoría. Ojalá que lo muestren el día de hoy. ¿Eso qué quiere decir, su señoría? Vamos a arrancar un juicio con un montón de condiciones, de situaciones que tienen un fuero de atracción determinante y determinable hacia la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo va a ser entonces la Fiscalía para discutir la base angular de su acusación si tiene una medida cautelar que le impide traerla a este proceso? Y eso, su señoría, también tiene que ver con algo supremamente grave, y es que el señor Wilson Martín Rivas Bonilla, testigo pluricitado por la Fiscalía General de la Nación, no solo en este proceso de lavado de activos, sino en el de extinción de derecho al dominio, identificado con cédula 1053340-749 de Chiquinquirá, Boyacá, estuvo privado de la libertad desde el 31 de mayo del 2001 en el Centro Penitenciario del Espinal, por sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca por el delito de secuestro agravado y rebelión. El día 23 de junio del año 2017, 23 de junio, su señoría, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, le concedió la libertad condicional, con fundamento en lo establecido en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016. La Fiscalía tiene en sus archivos la vinculación del señor Wilson Martín Rivas Bonilla a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque solamente fue así que obtuvo libertad condicional. Este documento, que le voy a correr traslado a su señoría, es un documento en el que, entendiendo que el señor Wilson Martín Rivas Bonilla ha afectado gravemente el debido proceso, ha cometido fraude procesal, ha incumplido los acuerdos de La Habana en su condición de militante de las FARC, entonces, de acuerdo al procedimiento establecido para la Jurisdicción Especial para la Paz, corresponde a la Sala de Amnistía e Indulto hacer una audiencia de verificación, requerimiento de condicionalidad para revocarle esa libertad condicional y que no siga causándole daño a la sociedad. Esa solicitud ya se hizo y espero en algún momento poder acudir a la jurisdicción, exponer todos los elementos materiales con fines de conocimiento y que él pueda explicarle a la jurisdicción que le otorgó la libertad por qué razón salió en ese julio del 2017 y en vez de ir a la Jurisdicción Especial de La Paz a contar todo lo que sabía de los Mora Urrea supuestamente, se fue a sentar en el búnker con el señor fiscal 35 de extinción de dominio, eso sí, haciendo una declaración bastante criticable y que lo colocaba en otro sitio geográficamente, en Colombia. Entonces, ¿qué quiere decir esto, señor juez? Que el señor Wilson Martín Rivas Bonilla, testigo de la Fiscalía para este asunto, pues tampoco va a poder acudir aquí. Él va a tener que lidiar con esa infracción al Acuerdo de La Habana, con esa infracción a la Constitución Política y a la Ley 1820, porque era su deber, era su obligación acudir ante la autoridad competente y con base en los objetivos del sistema de verdad, justicia, reparación y no reiteración, decir allá todo lo que sabía del conflicto, todos los elementos que le constaban, contar todo lo que él aparentemente había visto, para que sea ese sistema de justicia especial bajo esta ley transicional, esta justicia transicional en la que nos encontramos, pues se llegue a una paz duradera y se llegue a una verdad para las víctimas, a la que también tiene Luis Alirio y su familia derecho. El hecho de su señoría de acudir ante la Jurisdicción Especial para la Paz no significa que se esté aceptando responsabilidad alguna, pues así lo menciona el Acto Legislativo para la Paz, quien ha dicho quien acuda a la Jurisdicción Especial para la Paz con el deber de buscar la verdad no asume responsabilidades. Y es muy importante entonces que sea esa jurisdicción la competente para establecer si el listado de los bienes de las FARC se incumplió o no se incumplió de acuerdo a lo pactado en La Habana. Si el señor Wilson Bonilla, que obtuvo la libertad con base en la Ley 1820 y la Jurisdicción Especial para la Paz, cumplió o no cumplió con sus deberes como vinculado a esa jurisdicción de paz. Si el señor Alirio Mora Urrea fue o no fue secuestrado por el Frente 22, advierto que la Jurisdicción Especial de Paz ya tiene la declaratoria del secuestrador de Luis Alirio Mora Urrea. Si el señor Luis Alirio Mora Urrea participó o no participó como combatiente,
todas estas inquietudes, señor juez, todos estos vacíos que ha generado la Fiscalía General de la Nación al exceder sus facultades deben ser resueltos por una autoridad competente. Entonces, con base en todo lo anterior, su señoría, le ruego dar aplicación a lo establecido en el artículo 341 y a lo mencionado por el honorable magistrado Luis Barceló. José Luis Barceló, quien en la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto 25 de mayo de 2011 con radicado 36514, estableció que cualquiera de las partes puede solicitar la impugnación de la competencia y que efectivamente el desarrollo del mismo deberá ser por el superior, pero con base en lo establecido por la Corte Constitucional, sugiero respetuosamente que sea enviado allá esta impugnación. Muchas gracias, su señoría, y que Dios nos bendiga. En conclusión, por las breves razones que exponemos, consideramos que le asiste la razón a la defensa al alegar la falta de competencia de este estrado judicial para conocer del presente asunto, y por tal motivo, ante la reciente entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, entendemos que hemos perdido competencia para adelantar el trámite del presente asunto. En consecuencia, y a voces del artículo 54 y 341 procesal, se dispondrá el envío inmediato de la presente carpeta ante el superior jerárquico funcional, en este caso la Sala de Decisión Penal del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para los fines legales pertinentes.